Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mi Punto de Vista. Gracias por el tiempo que me pueden brindar. Quiero iniciar esta plática, esta conversación con todos ustedes, amables amigos, recordando o tratando de recordar lo que habitualmente nos pasa a todos los que vamos acumulando años y que estamos marcados por el tiempo. Alguien dijo, y esto encaja perfectamente con mi pensamiento, con la manera de sentir y de pensar, alguien dijo que no hay que entrar dócilmente en esa buena noche. Bueno, se puede interpretar de diferentes maneras, la buena noche, la excelente noche, y que al final del día debería la vejez arder y delirar. Y hay que buscar entonces no entrar dócilmente, sino ir a esa noche con mucha furia, a enfurecerse de verdad, ciertamente a enfurecerse ante la muerte de la luz. Pero yo quiero más que sentir la furia por la parte final de cada uno de los seres humanos, la mía, la suya, la de todos, en el momento más inesperado. Yo quiero sentir furia por una cosa totalmente diferente, aparentemente. Me tomó por sorpresa el anuncio, bueno, sorpresa la noticia de la separación del gran periodista Jorge Ramos, aunque la sorpresa fue exactamente vivir de manera directa la confirmación de que ya no va más hasta este año. Pero antes de eso, yo marqué una sospecha, una duda, una especulación sobre las visitas frecuentes por obra y gracia de el texto escrito por Jorge Ramos, uno de los últimos textos. Así como veo las cosas, es el nombre del libro. Por supuesto, iba a diferentes partes a hablar del libro, pero yo creo que desde allí había para mí un pálpito. Yo ya pude sospechar, sospechar o imaginar que algo no iba bien o algo no tenía un buen sabor de boca. Y yo dije, está ocurriendo algo. Yo creo que no estaba despistado, no estaba tan despistado, habitualmente sí soy así. Pero, a ver, miren, amigos, desde mi punto de vista, claro, Jorge Ramos, el gran periodista de Univisión, se despide de esta importante cadena que todos conocemos, que todos sabemos el inmenso valor que tiene, porque tiene una enorme audiencia en buena parte de América Latina, en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Pero quiero recordar lo de Jorge Ramos. Jorge era un joven inteligente, de formación académica, entiendo, un periodista de poco tiempo de servicio por su juventud, que estaba ya involucrado, que estaba incorporado a la cadena de televisión de México. Y en esa cadena de televisión de México, una nota, un reportaje, un documento de su creación, vivió, vivió lo terrible. ¿Qué vivió? ¿Qué pasó? Bueno, que el dueño del canal, los directivos del canal, no le permitieron que salga a la luz. Es decir, lo censuraron y no le permitieron. Eso de allí, ¿por qué? Porque parece que en ese comentario ya Jorge
hacía la crítica natural al poder, al presidente de esa época. Y eso, por supuesto, no fue del agrado del presidente y las conexiones del poder con los medios. Entiendo que estuvieron allí a la vista y don Jorge Ramos, el muchacho, el joven, tuvo que necesariamente preguntarse: ¿voy a continuar en esta cadena de televisión mexicana donde probablemente, si quiero contar la verdad, me van a decir en un momento determinado, a ver, esto de aquí no va? Y don Jorge dijo, no, yo me tengo que ir, yo tengo que salir, y decidió, por supuesto, abandonar México y buscar vida en otra parte. Es decir, don Jorge era un inmigrante más. Decidió abandonar el país. Y quiero poner también en una suerte de correlación a otro importante hombre que emigró desde un país, ese emigrante húngaro que fue a Estados Unidos y que por supuesto lo reclutaron para ser un soldado mercenario en la famosa Guerra Civil Americana. Estoy hablando de personas que tienen que salir. Las razones del muchacho de ese entonces, 17 años creo aproximadamente, implicó que salió del país y llegó a los Estados Unidos, y en Estados Unidos lo reclutaron como un mercenario en la Guerra Civil. Miren ustedes ahí dos casos, dos emigrantes, el señor Jorge Ramos y este caballero. ¡Ja! Pero qué poder que luego el caballero logró acumular en los Estados Unidos. ¿El nombre del caballero? Bueno, ¿quién no lo conoce? El señor Pulitzer. Mire usted, dos personas que salieron de sus países en búsqueda, probablemente el señor Ramos, bueno, realmente para tener la libertad para poder pensar, para poder escribir y ser parte de la prensa. Y el señor Pulitzer, por razones absolutamente en sus comienzos de necesidad, de sobrevivir, de supervivencia. Qué parecido y qué distantes. El señor Pulitzer y el señor Jorge Ramos. ¿Qué pasó con el señor Pulitzer? Después, esto no lo vamos a poder contar porque este espacio no va a alcanzar para esto. El señor Pulitzer, inmediatamente después de haber logrado obtener recursos económicos, adquiere un diario, el diario matutino War. Desde ese momento, ¿qué quería el señor Pulitzer? Claro, quería ganar dinero. Y para ganar dinero, por supuesto, no nos queda más remedio que admitir que ese ganar dinero lo llevó a publicar grandes reportajes de investigación, pero para poder ganar dinero. Eso de ahí lo conectó también ¿con qué? Lo conectó con el periodismo sensacionalista. Y él incorporó los dibujos, incorporó las caricaturas, las famosas viñetas. Llenó de ilustraciones su diario y también, porque esto es dramáticamente, muy dramáticamente, algo que vende. ¿Qué es lo que vende? Informaciones deportivas. Evidentemente, había que también incluir informaciones deportivas y las modas. Todo eso, por supuesto, era con el ánimo de obtener recursos materiales. Y lo curioso y lo totalmente contradictorio
que a veces no lo podemos entender, es que quienes son los que hacen la biografía del señor Pulitzer sostienen que él hizo estas prácticas en el medio de él, propietario de medio, pero con una visión total y absolutamente populista. Escuchen bien, muy populista, pero que a la vez el señor, el caballero Pulitzer, jamás dejó de batallar contra la corrupción política y la injusticia social. Miren ahí, tienen ustedes ahí exactamente cómo vamos a comparar con el señor, con el caballero, con este caballero que ustedes lo conocen a través de los medios de comunicación de varias partes. En varias partes, por supuesto, es una persona muy conocida, don Jorge Ramos. Don Jorge Ramos abandona México con el propósito exclusivo de evitar ser encadenado, de evitar que su pensamiento lo encadenen, de no entrar en esa camisa de fuerza del poder de los medios que siempre se rinde, que siempre se postra ante el poder político. Y don Jorge Ramos es el hombre que, a diferencia del señor Pulitzer, hay a propósito, ¿quién premia a los periodistas en buena parte del mundo? ¿Cuáles son los premios más apetecidos, los premios que se buscan con ansiedad y que la gente quisiera con mucha codicia tener un premio? Bueno, se llaman premios Pulitzer. Jorge Ramos quiso abandonar México, decidió abandonar su país para buscar un espacio, un escenario diferente que esté marcado básicamente por las libertades, por la democracia, por el derecho a la expresión libre. Ese hombre llamado Jorge Ramos es exactamente uno de los modelos que la gente sabe y conoce. Ha marcado una huella imborrable dentro del periodismo y, por supuesto, al servicio de los latinoamericanos. Por eso lo llaman la voz de los latinoamericanos. Así, don Jorge Ramos alcanzó gran notoriedad por talento, por capacidad, pero fundamentalmente por una expresión que se va perdiendo en el periodismo: credibilidad. Esto es exactamente la esencia del periodismo que practica Jorge Ramos. Pero como yo anticipé que tenía mis dudas y que tenía sospechas y que comencé a elucubrar, a imaginar, a caramba, ¿y por qué se va don Jorge? ¿Por qué cierra la puerta y me dice, o nos dice a todos, hasta la vista, baby? Bueno, porque prácticamente eso está explicado, eso está totalmente aclarado en un documento que es un artículo del periodista Jorge Ramos. ¿Qué dice ese artículo? En la parte más sobresaliente, en la parte que interesa para hacer exactamente la configuración de la vida de este gran periodista latinoamericano. Alguna vez, y recuerden que esto ocurrió, esto ya pasó en la cadena Univisión, se produce una transmisión que era una entrevista que le hacen a Donald Trump. ¿Cuándo fue la entrevista? Escuchen ustedes. Dice directamente Jorge Ramos: debido a las fuertes críticas luego de que Univisión transmitiera una entrevista a Donald Trump el 9 de noviembre, que puso en duda, esta es la parte que es contundente y que es totalmente determinante para que mis sospechas ya no sean sospechas, sino tremendas realidades, que puso en duda, continúa Ramos,
la independencia de nuestro departamento de noticias. Esto es grave. Él lo dice abiertamente, que hay una suerte de complacencia, que hay una suerte de renuncia a la independencia. ¿De quién? De la cadena Univisión, del departamento de noticias, y creó incomodidad e incertidumbre dentro de la redacción. Es necesario, continúa Jorge, dar un paso atrás respecto de lo que se transmitió ese día y explicar, como siempre, mi punto de vista. Jorge sostiene en este importante artículo definitivo para poder entender una de las razones de apartarse de la cadena Univisión, esto que está marcado aquí, esto que está señalado a fuego. Jorge no estuvo de acuerdo con la suerte de renuncia a la independencia de Univisión. No hay tiempo para recordar la entrevista aquella que hizo el periodista de Univisión al señor expresidente Donald Trump. Y bueno, cuando le dijo, lárgate, vuélvete a México, y luego la sarta de tonterías como que más allá de la frontera solamente hay inmigrantes mexicanos que son violadores, criminales y narcotraficantes. Obviamente aquí está, en este artículo, a mi juicio, de manera abierta, sin lugar a equivocación, las razones por las cuales, yo no sé el entendimiento entre el canal y el periodista Ramos, pero creo que con este artículo el periodista Ramos hacía una abierta protesta de el ejercicio del periodismo, que era quebrar la independencia del canal y ponerse al servicio del poder. Y ahora para los periodistas, pues, en este comentario, para los periodistas hay una parte definitiva que dice, nuestro trabajo, dice Ramos, nuestro trabajo como periodistas es cuestionar a quienes están en el poder. Ya lo hizo cuando era joven como periodista en México. ¿Y qué obtuvo? Bueno, que lo censuraron y le dijeron, esto no va, esto no puede ir. Y el señor Ramos se fue y llegó a buscar libertad. ¿Dónde? Aquí en los Estados Unidos. Y luego el señor Ramos dice, eso es lo que hacemos los reporteros. Eso es lo que hice en Iowa y lo que he hecho con Trump desde que anunció su primera campaña presidencial. No hay tiempo para continuar con toda esta extraordinaria nota. Luego hace el recuento de los 91 cargos que tiene el señor Trump. Luego también nos habla de cómo el señor Trump asusó a la gente para que vaya a atacar, por supuesto, al Capitolio, y que un periodista americano dijo que no, eso no era un ataque, no. El expresidente Trump no intentó atacar a nadie, ni buscar que nadie ataque al Capitolio, no. Eran turistas, dijo el americano, el periodista americano, que es un hombre vocero del señor Trump. Luego habla del problema de la frontera, de cómo el señor expresidente Trump tiene una obsesión por el asunto frontera. Aquí vamos a tratar de hacer algún señalamiento de racismo. No voy a perder el tiempo en eso. Yo creo que la gente tiene conocimiento absolutamente del asunto. Y en la parte final, ¿saben lo más doloroso? Por eso dije que yo quiero arder en esta etapa de los años caídos sobre mi cuerpo, no sobre mi mente ni mi espíritu. Yo quiero entrar así, enojado, enfurecido, cuando la noche llegue. ¿Por qué? Porque es inadmisible lo que está ocurriendo. Por favor, no lo digo yo, con esta famosa diáspora latinoamericana, con los latinos. ¿Qué hacen los latinos? Lo dice el señor Jorge Ramos. Todos
en una gran medida, en una gran proporción, digo todos, en una gran medida, están siguiendo de manera abierta el camino hacia la presidencia, la segunda presidencia del señor Trump. El señor periodista Jorge Ramos dice que es inexplicable la cantidad de latinos que adoran a su propio verdugo, al señor Trump. Y finalmente, la diferencia con el caballero que es uno de los hombres más importantes de la sociedad americana y evidentemente también, válgame Dios, evidentemente una de las personas más importantes como es el señor Pulitzer. Escuchen lo que dice el señor Pulitzer, que es uno de los que, válgame Dios también, dio lugar al nacimiento del famoso periodismo amarillista, el periodismo amarillo, el que cuenta historias que inventa, el que crea cosas que a veces no han ocurrido, no ocurrieron generalmente. El señor Pulitzer, que llegó a este país y que este país está considerado como un país que santifica. Esto no es palabra mía, lo estoy tomando directamente de un texto. Lo hace en un país que santifica la libertad de prensa como pilar indispensable de toda democracia y con una confianza ciega. La prensa hace su trabajo inteligente y concienzudamente y con coraje. Noten ustedes lo que viene a continuación y está en mayúsculas. Difundiendo, ¿quién? La prensa. Difundiendo inteligencia como el sol. O sea, la prensa difunde inteligencia como el sol reparte la luz. Es increíble. Bien, el señor Pulitzer, por supuesto, es uno de los puntales de lo que se llama la prensa, la historia de la prensa aquí en los Estados Unidos. En ese tiempo el señor Pulitzer ya también tenía cierto tipo de dudas de cómo a veces la prensa solamente se embarcaba en negocios y en intentar también complacer al poder político. Esto es un detalle que no lo podemos olvidar, porque cierro mi punto de vista de hoy aplaudiendo al señor Jorge Ramos, al gran periodista, y la parte final del mismo texto, del mismo artículo del señor periodista Ramos. Dice él, la democracia es algo que hay que defender todos los días. Y para los periodistas, la manera de hacerlo es hacer preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? Y él lo ha declarado siempre. Las preguntas tienen que ser las preguntas incómodas, no las complacientes, no los silencios. El no solamente tener que admitir que el poderoso, que el político impone su voz. Continúa el señor Ramos. Aunque duelan, las preguntas, esas duelen. Aunque hagan sentir incómodo a alguien, el silencio casi nunca hace buen periodismo. Por supuesto que no. Durante 39 años, continúa el señor Ramos, en Univisión me he permitido estar en Univisión, le ha permitido informar con absoluta independencia y libertad, e incluso escribir columnas como esta de aquí, y siempre le estaré muy agradecido. Por eso dejé México y vine a Estados Unidos. Este cierre es implacable. Este cierre es brutal. Este cierre es un golpe. Por eso dejé México y vine a Estados Unidos. Ahora yo quiero sospechar que por eso deja Univisión. Por lo que dice en el artículo. Por las mismas causas que dejó México cuando lo censuraron y le dijeron, esto no se dice porque hay que complacer al poder.
Bueno, gracias por su tiempo. Este fue mi punto de vista. Gracias.